Un cordial saludo para todos ustedes. Continuamos con el avance de la materia de fisiología. Ya vimos algo bastante importante que es el sistema nervioso central, ya vimos los conceptos básicos, la parte de célula, transporte a través de las membranas, etc. Ya sabemos que el que va a comandar todas las funciones en tu organismo es el sistema nervioso. Pues ahora vayamos viendo quién va a acelerar, desacelerar los procesos, quién va a llevar a liberar hormonas, a liberar enzimas y todo este complejo sistema que es el sistema endocrino. El sistema endocrino sé que es bastante amplio de estudiarlo, es bastante complejo, a veces un poquito bastante moroso, tal vez conceptos que se van a entrelazar, que te van a confundir, pero si lo tratas de hacer de forma sencilla, si tratas de dilucidar la parte más importante, vas a ver que es un sistema bastante interesante. Es muy bonito estudiar este tema, puesto que te va a llevar a entender muchas funciones de distintos órganos en tu organismo. No mezcles los conceptos, trata de ser muy práctico, muy didáctico en tu aprendizaje y trata de captar la máxima información o de conceptos básicos, pero entendiéndolos. Empecemos a llevar el sistema endocrino. Yo te aconsejo que para estudiar el sistema endocrino vayas desde la parte más superior hasta la parte más inferior. Tu avance que sea céfalo-caudal, superior inferior. ¿Qué vamos a tener más arriba? La hipófisis. Ya bajamos un poquito, la glándula pineal, vamos a tener la tiroides, vamos a tener las paratiroides, vamos a tener el páncreas, las suprarrenales y las gonadales. Cada órgano que te mencioné tiene una función endocrina que va a ir realizando durante todas sus funciones. ¿Ya? Vamos viendo. La hipófisis. ¿Qué hace la hipófisis? La hipófisis es una glándula bastante importante que tiene dos partes, una parte anterior o adenohipófisis y una parte posterior o neurohipófisis. Libera muchos factores, libera muchas hormonas, pero ¿quién las rige a la hipófisis? La hipófisis, como tú puedes observar en el gráfico, tiene un conducto, un tallito que le comunica con el hipotálamo. Entonces el hipotálamo va viendo muchas funciones de tu cuerpo. Si por ejemplo una persona se deshidrata o le baja la presión arterial o está teniendo hipoperfusión a nivel renal, el hipotálamo muy sabiamente capta esta información, este sufrimiento de tu cuerpo, esta alteración hemostática, esta alteración en tu medio interno y manda señales, como por ejemplo va a mandar una señal por ese tallo que tú ves hasta la neurohipófisis o la hipófisis posterior para que se libere, estoy dando un pequeño ejemplo, ¿no? Hormona antidiurética. Esta hormona antidiurética, su nombre lo dice, antidiuresis, provoca una menor micción, una mayor cantidad de retención de sodio y agua y va a tratar de nivelar este tipo de funciones. Y así se da todo, ¿no? Por ejemplo, si tu metabolismo está muy enlentecido por falta de T3, pues el hipotálamo captará esta alteración a nivel de tu organismo y le dirá, pues, oye, hipófisis, libera más factor estimulante de hormona tiroidea y la hipófisis mandará esta información a la tiroides para que la tiroides produzca hormonas tiroideas. Entonces es un conjunto de actividades que van desde la más parte cefálica hasta la más parte caudal, como tú puedes ver. No mezclemos conceptos, ahora hablemos netamente de hipófisis. La hipófisis, como te mencioné, es una glándula pequeña que está en la parte, se aloja en la silla turca, que va a tener una parte anterior o adenohipófisis y una parte posterior o neurohipófisis. Y ahora vayamos viendo las características que serán varias, serán muchas, pero son fáciles de recordar y de entender. ¿Qué hormonas va a producir la hipófisis? La glándula hipófisis produce la hormona del crecimiento, la hormona tiroestimulante o TSH, la prolactina, la hormona luteinizante, la folículo estimulante, la adrenocorticotropina y la melanocitoestimulante. Ahora, tal vez sean difíciles de recordar, todas ellas, pero tienes que tratar de hacer un esfuerzo porque cumplen funciones muy importantes. Es por eso que no obvio ninguna de las hormonas de la adenohipófisis en cuanto a su repaso. ¿Qué hace? Y pues sus nombres te dicen cuáles son sus funciones. O sea, estamos hablando de fisiología, hablemos de funciones. Hormona del crecimiento. Un breve repaso. La hormona del crecimiento es producida por la adenohipófisis. ¿Y de qué se encarga? Del crecimiento de todos los tejidos. Es por eso que cuando tú ves una persona que tiene un tumor que está produciendo mucha hormona del crecimiento, antes de que se sellen las láminas del crecimiento, ¿no? Estamos hablando de las metáfisis, de las placas del crecimiento. Si no se han sellado todavía, o sea que todavía la persona no está dentro de la parte
de osificación adulta. Entonces, si tú liberas mucha hormona del crecimiento, se va a dar el gigantismo. Esas personas que tú ves de tamaños, bueno, bastante altos, ¿no? Que llega hasta ahí un punto, la normalidad alta, pero hay otro punto que ya es la altura exagerada, pero de características patológicas. ¿Por qué se ha dado este tipo de personas? Porque tienen algo que les está llevando a liberar mucha hormona del crecimiento durante, en este caso, antes de que se cierren, o sea, ya será la pubertad, la niñez, etcétera, las placas de crecimiento. Ahora, ¿qué pasaría si tú liberas mucha hormona del crecimiento en una persona en la cual ya se han sellado estas placas del crecimiento, una persona adulta? Ponte una persona adulta posterior a un accidente de tráfico, ha sufrido un trauma y por mala suerte está acarreando la formación de un tumor productor de hormona del crecimiento. Esta hormona del crecimiento ya no puede hacer crecer en altura a la persona, porque ya se han sellado sus placas del crecimiento, pero entonces los tejidos sacros, las manos, la cara, otros órganos van a crecer de forma desproporcionada y eso es lo que nosotros denominamos acromegalia. Entonces, cuando tú ya lleves la parte de endocrino, pues ya vas a saber que ese trastorno tiene dos repercusiones. Mucha hormona del crecimiento, gigantismo, o mucha hormona del crecimiento, acromegalia, y todo eso se da por la explicación que te di en breve tiempo, ¿no? Otra hormona que libera la adenohipófisis. Ya dejamos la hormona del crecimiento de lado y nos vamos a otra hormonita que es la prolactina. Lactina, lácteo, entonces ¿qué producirá? Pues leche. Estimula la producción de leche de los conductos galactóforos. La hormona tiroestimulante. ¿Qué te va a producir la hormona tiroestimulante? Esta hormona tiroestimulante lo que hará es ir a la tiroides y estimularla a producir más hormonas tiroideas. La adenocorticotropina, ¿qué hará? Ir a la médula, bueno, en este caso a la glándula suprarrenal, a la corteza, a la zona fascicular y reticular, y le dirá produce más corticoides. La hormona folículo estimulante y luteinizante, ¿qué era la hormona luteinizante? Se encargará de muchas cosas, o sea, actuará sobre las células de Leydig, en los testículos para la producción de testosterona, actuará a nivel ovárico para producir estrógenos, para estimular la ovulación, etc. Entonces la hormona luteinizante tiene muchas acciones. Y la hormona folículo estimulante. La luteinizante y la folículo estimulante son las gonadotrofinas, ¿no? Entonces, estas dos se diferencian, en una es la luteinizante y otra la folículo estimulante. ¿Y qué va a hacer la folículo estimulante? O sea, su nombre te dice folículo estimulante, estimular al crecimiento o maduración de un folículo ovárico. Tenemos la melanocito estimulante, que es, bueno, estimulará la formación de melanina a nivel de la piel, ¿no? Vamos viendo un poco más. Ya hemos visto la parte anterior de la hipófisis, la adenohipófisis. Ahora veamos la parte posterior, que es la neurohipófisis. La neurohipófisis se comunica de forma directa por esas conjunciones nerviosas que tú puedes ver desde el hipotálamo hasta la parte posterior de la hipófisis y produce dos hormonas importantes. Uno que es la ADH, hormona antidiurética, y otro que es la oxitocina. Estas dos hormonas son bastante importantes en muchas funciones. La ADH regula la pérdida de líquido del organismo. Si estás perdiendo mucho, liberas antidiurética y esa antidiurética retiene líquido. Y la oxitocina, ¿cuándo va a participar? Más que todo la oxitocina, durante el parto, va a producir esas contracciones que sean más rígidas, más rigurosas a nivel del útero, y también cierta cantidad de oxitocina funciona para que se contraigan los conductos galactóforos y de esa manera elimine leche la madre al niño, ¿no? Vamos viendo la glándula tiroidea. ¿Quién estimula la glándula tiroidea? Nuevamente, pues vamos desde arriba. Tengo muy poca T3. Por si acaso, las hormonas tiroideas regulan la velocidad del metabolismo del cuerpo humano. Es por eso que cuando una persona tiene hipotiroidismo, hipo es poco e hiper es mucho, ¿no? Eso no tenemos que confundir. Hipotiroidismo, ¿qué quiere decir? Poca tiroides o poca hormona tiroidea. Si la tiroides regula el metabolismo de tu cuerpo, ¿qué tendrá esa persona? Un metabolismo pues lento. Sentirá frío, sentirá sueño, sentirá cansancio, su frecuencia cardíaca será más baja, transpirará menos, aumentará de peso, tendrá menos capacidad de atención, etcétera, ¿no? Porque su metabolismo está lento, es como si lo pusieras en cámara lenta. Entonces por eso esas personas pues aumentan mucho de peso, no transpiran, todo el sinfín de características de una persona con hipotiroidismo. ¿Y qué pasará si una persona tiene hipertiroidismo?
pues será lo contrario, ¿no? Está formando mucha hormona tiroidea, estará más agitado, estará hablando más rápido, más nervioso, estará transpirando más, no podrá conciliar el sueño, estará perdiendo peso, etc. Entonces es porque la tiroides regula el metabolismo del cuerpo. Estamos hablando dentro de funciones, ¿no? Las hormonas tiroideas son dos, o sea, la tiroides forma dos cosas. Las hormonas tiroideas y la calcitonina. La calcitonina, que va a intervenir en el metabolismo del calcio, está formada por las células foliculares o células C de la tiroides. Y las hormonas tiroideas es un conjunto de acciones que se forma a partir del yodo, por eso tiroideas de yodo. Se van a encargar del metabolismo en tu organismo en cuanto a su velocidad. Y pues tienes dos, una que es la T3 y una que es la T4. La que es metabólicamente activa es la T3. Y la T4 a nivel periférico se va a convertir en T3. ¿Ya? Nada más que mencionemos de importancia a nivel de la tiroides. Vamos con la paratiroides. Las hormonas paratiroideas son 4, pequeñitas. Están en la parte igual lateral del cuello, anterolateral del cuello. ¿Y qué van a hacer estas hormonas paratiroideas, como tú ves, estas 4 chiquititas que están en el gráfico? Pues forman dos cosas. ¿Ya? O sea que intervienen en dos cosas. Una, que va a ser la formación de hormona paratiroidea, que es la PTH. Y esta PTH regula tanto el metabolismo del fósforo como del calcio en tu organismo. Y otra que es la formación de calcitonina. No cabe recalcar más, solamente que el metabolismo del calcio y del fósforo está producido por las hormonas tiroideas, paratiroideas. Las glándulas suprarrenales. ¿Qué función cumplen estas glándulas suprarrenales? Las glándulas suprarrenales tienen dos partes, esto no quiero que te confundas. Igual, todo lo que estoy mencionando lo llevamos en la parte de anatomía. Tienes una corteza suprarrenal y una médula suprarrenal. La corteza suprarrenal va a tener 3 zonas, una glomerular, como puedes ver aquí, una fascicular y una reticular. La glomerular va a llegar a formar aldosterona, la fascicular cortisol y la reticular andrógenos. Y cada uno de estos elementos tiene que tener una acción en el organismo. ¿Ya? Glomerular, aldosterona. ¿Qué hace la aldosterona? Retiene sodio, retiene agua. Corticoides intervienen en un sinfín de funciones y los andrógenos igual. Y la médula suprarrenal. La médula suprarrenal que se encarga de la liberación de catecolaminas. ¿Cuál es una catecolamina muy importante del organismo? La noradrenalina. Y otro también la adrenalina, por ejemplo, ¿no? Vamos, avancemos un poco más. Dentro de la parte endocrinológica gastrointestinal no es muy susceptible de ser preguntado. Hay un sinfín de hormonas. No hay un grupo específico o más importante una sobre la otra. Pero para mencionar algunas que pueden caer el día del examen, por ejemplo, el factor de crecimiento insulinoide a nivel del estómago, ¿no? Bueno, a nivel hepático. El angiotensinógeno, la angiotensina, la eritropoyetina, la trombopoyetina, etcétera, son factores que van a ir regulando todo este tipo de acción a nivel de la parte endocrinológica y regulando la formación de distintos elementos en distintos órganos. A nivel renal, renina, eritropoyetina, etcétera, ¿no? A nivel del estómago, la gastrina, el neuropéptido, la somatostatina, etcétera, el páncreas, la insulina, el glucagón. Entonces van a ser hormonas que tienen que irse conjuncionando y llevando a tener un sinfín de actividades. ¿Cuál es la mejor forma de entender esta parte de la parte hormonal? Es viendo en cada uno de los temas, por ejemplo, la parte de gastro, llevaremos pues mucho acerca de los péptidos a nivel del estómago, ¿no? También hablaremos mucho en la parte de endocrinología de las células del páncreas que van a producir tal y tal cosa. Entonces, dentro de los distintos apartados, va a ser mucho más fácil de entender esta parte de la endocrinología a nivel gastrointestinal y también, bueno, renal y periférico, ¿no? Vamos, páncreas. Bueno, el páncreas va a tener 3 células, alfa, beta y delta. Las alfa que van a producir glucagón, las beta que van a producir insulina y las delta que producen somatostatina. Cada una de estas hormonas que se van a ir produciendo tienen distinto tipo de acción. Las células alfa producen glucagón. El glucagón es el enemigo de la célula beta, yo le llamo, ¿por qué? Porque si la célula beta produce mucha insulina, el glucagón disminuye la producción de esta, entonces antagoniza a la célula beta. La alfa antagoniza a la beta, ¿ya? Y la delta, que es la somatostatina, statina, de éxtasis, de quieto. ¿Qué quiere decir esto? Somatos, cuerpo, no estatina, detener. Entonces, si la somatotrofina, trofismo es crecimiento,
es hacer crecer somatos, cuerpo, trofina. Crecer, la somatoestatina es lo contrario, es la hormona que va a antagonizar a la somatotrofina. Entonces, ¿qué detiene? Produce un éstasis del crecimiento. ¿Ya? La endocrinología gonadal, igual la vamos a ver, no se tocan muchos temas de urología, pero sí dentro de la parte ginecológica vamos a ver mucho acerca de lo que son los estrógenos, los progestágenos y los andrógenos. Dentro de los testículos, a grandes rasgos, se mencionar que las células de Leydig, bueno, en este caso van a producir, ¿no? Están estimuladas por la LH y van a llegar a producir testosterona y muchos andrógenos por las células de Sertoli. Los estrógenos en que intervienen en la fase proliferativa del ciclo menstrual femenino, van a intervenir en el crecimiento folicular, van a intervenir también en la primera fase, como lo había mencionado, en seleccionar un folículo, etc. La progesterona, que es la hormona del embarazo en este caso, ¿qué va a llevar a ser? ¿Dónde se produce? Por la placenta, a final del ciclo gestacional, ¿no? ¿Qué más podemos recalcar? Si tienes dudas dentro de la parte del ciclo, ya sea gestacional, del ciclo menstrual, te aconsejo que vayamos viendo y dilucidando todas estas dudas. ¿Por qué? Porque si tú alguna de esas partes, de esos eslabones, de esta cadena de sucesos que se producen, lo dudas, pues no vas a poder entender mucho de los siguientes temas. Es por eso que cuando te caemos la parte de ginecología, pues primero, antes de ver, digamos, alteraciones como ser amenorreas, pues hablaremos de lo que es el ciclo menstrual, ¿no? Lo mismo en la parte gestacional de la parte de obstetricia, pues primero veremos cómo ayudan los estrógenos y cómo ayudan la progesterona en todos este tipo de ciclos, ¿no? Con eso hemos concluido la parte de endocrinología. No es factible ver más a detalle, por ejemplo, la composición. En Guyton mencionamos mucho la composición bioquímica de los distintos tipos de elementos, cuántos péptidos tiene, cuántas cadenas, etc. Pero si tú vas a ir a dar un examen de fisiología, no te van a preguntar estos conceptos, porque si tú analizas un poco, esto ya es bioquímica, no lleva a ser fisiología. Entonces, fisiología es explicar el funcionamiento, y el funcionamiento en esta breve clase ya lo hemos hecho en cuanto a los conceptos básicos más importantes y susceptibles a caer en el examen de residencia médica boliviana. Espero que haya sido de utilidad para todos ustedes y pues nos vemos en la siguiente clase de fisiología.